vocales cerradas, ahí lo tengo abierta para acentuar. ¿Dónde va? Sobre la segunda vocal. ¿Está? Ahí la tienes. Que puede ser la U, la I, la I, la U. Claro. Tenés que pedir. Y allí tienen. O UI. Lingüístico la tienes. Como Lingüístico. siempre va la segunda. Siempre en la segunda vocal. 1 y 2 en la segunda. 1 y 2 en la segunda. Siempre va, cuando son dos cerradas, va, sí. Que avión, por ejemplo, lleva tilde en la O. Avión, sí, pero ojo, vamos a mirar ahora que avión se separa. Si hay hiato, cambia al revés, es al revés. ¿Ya? Nosotros tenemos que mirar, una cosa. ¿Cómo se separa la sílaba? Punta la sílaba. Por eso tiene la hojita acá que le dice esta. Si sigue en esta. No, es A, B, O. Ah, porque se No es avión. Pero ahí tenés una vocal abierta y una cerrada, van abierta. No, eso va Es cuando son dos cerradas. avión. No, y aparte, avión. El tema es cuando son dos vocales cerradas o cuando es una vocal abierta y una cerrada. Pero si ustedes miran, por eso yo les traje esto. Ustedes lean esto también. Porque esto les explica, no genera. Está buenísimo. Esto, en vez de generarles dudas, es para ayudarlos a comprender el esquemita. Y son tres esquemas que dicen lo mismo, pero de distintas formas. Uno, como digamos, columnas. Otro, con flechas. Y el otro, en una comparación solamente entre diptongo e hiato. Cualquier duda, van a ver en esta hojita la respuesta. Seguimos una más. Una más, no puedo más. ¿A qué se le llama triptongo? Nosotros podemos encontrar tres vocales que siempre va a ser, acuérdense de esto, que no se olviden más. El triptongo es un sándwich, seguro, un sándwich. Yo también un mosquito. De dos, claro, dos Dos rellenos tiene. vocales, ¿de qué tipo? Y U, cerradas, con una abierta en el medio. Siempre la abierta va en el medio. Y entonces ahí, ¿cuál es la que lleva tilde? La abierta. Cuando lleva tilde, siempre lleva la del medio, la abierta. Sí. Cuando lleva tilde, ¿no? Acá tenemos. Recuerden que esta Y se lee como I latina, por lo tanto es un diptongo. U, E, I. U, A, I. I, A, U. I, E, I. O sea que ahí lo que tenemos es una vocal fuerte en el medio de dos suaves. O una vocal abierta en el medio de dos cerradas. Cuando pasa eso, que encuentran tres vocales y lleva tilde, el tilde siempre va a ir, van a ver, en la que va en el medio. 16. Tengo Siempre en el triptongo va el acento en la vocal abierta. En la vocal abierta, cuando lleva tilde, porque sigue también las reglas. Claro. ¿Eh? Grace, Amacho, Diario. 16. Entonces es una vocal abierta en el medio de dos vocales cerradas. Eso se llama triptongo en el lenguaje español. Pero a los efectos nuestros lo que tenemos que saber es dónde va el tilde. Y el tilde va en la del medio. La abierta. Cuando lleva tilde va en la del medio, en la abierta. ¿Qué va a pasar una más? 6 tendría 6 por la No, tercera. 6 no. No, 6 por la 6 tiene dos vocales nada más. 6. Sí. Y son dos. ¿Y Piensa qué? que podemos. Es un diptongo. Es un diptongo. ¿Se entiende por acá? Porque tenés una abierta y una cerrada. ¿Cuáles son las cerradas? La I y la U. Tenés la E
Ese es un diptongo. Hay que estudiáis, no ciudad sola, 6. apaciguéis. ¿Cuál ciudad de 6? Una, ¿no? 6. Claro. Sí, pero en realidad como el lenguaje es uno, No es. el diptongo existe. Claro. Y puede aparecer una frase Seis. y a veces No, porque depende seis. de a quién te estás dirigiendo. ¿Cómo se separa? Que apaciguéis, que estéis, Sí, sí, tiene que ver con una forma de hablar bien el lenguaje y a veces depende de si lo vas a configurar o si lo vas a Si fuera Silal, o sea, si fuera Silal, ¿qué sería en vez de diptongo? pero la U esa forma parte de la U. No, de Porque estaría separada C No, y que no está separada. Pero si igual, esa no fuera se así, no sería un diptongo, sería bueno, ¿no? está claro entonces que en ese tipo, cuando encuentro tres, la del medio es la que lleva La abierta. el tilde, la falta. Bueno, ¿se va entendiendo? El diptongo es más fácil de todo, Sí. ¿Se va entendiendo? ¿no? Sí, que podemos aplicar Pero vueltas. tenés tres y el acento siempre va a ser. Va bien. Con esta La hojita, regla, ¿no? ustedes ahí porque tiene tres formas de explicar lo mismo. Frente a la duda, esta sería la posibilidad es lo que decías, ¿cómo es que se le llama? El mataburro, ¿no? Este es el mataburro de toda la parte esta donde hay dos vocales Todo lo juntas. de gramática. Es como la síntesis de todo lo que vimos, que vamos a ver hoy, está acá. Y además está re bien. Claro. Sí, hay tres formas de explicar por la duda que uno entienda. Las tres dicen lo mismo de distinta manera. Ahí está. Por la duda no lleven machete, no, necesito. Preguntar si entendieron bien Se me ponía acá. ¿Y cuál es el la boniato? diferencia de las tres cosas. Diptongo, hiato y diptongo. Igual ahora hacemos un repaso. ¿Sí? ¿Sí? Ahora igual volvemos atrás a la pantalla y volvemos a... Vamos avanzando un poquito más rápido y volvemos atrás. Dale. ¿El paso? Un poco para... sí, un poco para distender la cosa. Miren, ¿saben qué es eso? Una pregunta. ¿Nieto es gato? Sí. ¿Nieto? Nieto. Ah, después de preguntar. Ahora estamos en otra cosa. Si no nos vamos por acá. Sí. ¿Saben por qué golpeé las manos? ¿Para qué con eso? ¿Es una separación en sílaba? ¿Eh? ¿Es una separación en sílaba? ¿Cómo? ¿Es una separación en sílaba? No. Es una técnica porque nosotros, los humanos, después de los 30 minutos, y ya llevamos más, estamos acá presentes físicamente, pero nuestra mente se empieza a ir. Y decimos, ¿qué tengo que hacer mañana? Me está mirando a mí. ¿Qué tengo que hacer mañana? Ah, no, más tarde tengo que ir a tal lado. Y si no me encuentro con fulano. Entonces, golpear, cambiar de ritmo significa que usted dice, ¿qué pasa con esto? ¿Está loco? A mí me pasó de que fui a una conferencia con el decano de una facultad de Brasil, que aparte que hablaba, no porque él utilizó la técnica y nos explicó. El tipo tenía varias cosas arriba de la mesa, ¿no? Tenía una cosa como de lata, y tenía una campanita y tenía varias cosas. El tipo estaba hablando sobre economía brasileña que era pesado como 3 horas, ¿no? Y entonces cada tanto el tipo o golpeaba la campanita o parecía que se le caía algo y vos decías, ¿dónde estoy, no? Acá, volví.
Y aparte, desde el punto de vista psicológico, nos explicó cuando terminó. Ustedes dirán que estoy loco, nos dijo, cuando terminó la charla. ¿Por qué golpeé tantas cosas durante la charla? Dice, en nuestra universidad, yo no me acuerdo el nombre de la universidad brasilera, estamos estudiando cómo volver a captar la atención de los alumnos después de una cosa pesada. Y está comprobado, por eso después de cierto tiempo uno tiene que cambiar y hacer ejercicios y cambiar y no seguir hablando porque esto ya no entra en nada. Aparte, hay de lo que se habla para la mayoría, si solamente escucho, menos de un 10% es lo que retengo. Si yo lo escribo, tengo mucho mayores posibilidades. Si yo puedo ver imágenes o me puedo imaginar imágenes de las cosas, yo retengo muchísimo más. Es decir, el grado de retención tiene que ver con los sentidos que voy agregando a la cosa, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas uno tiene que hacer estos cortes o decir una anécdota o tener alguna cosa. ¿Por qué? Porque ustedes se pierden y entonces todo lo que hablamos no sirve para nada. ¿Se dan cuenta? Para mí está buenazo. Yo tenía un profesor de química que él desplegaba unas fórmulas tremendas en el pizarrón y después hacía así, miren. Se pasaba la mano por el pecho acá, hacía así y decía, te pasaste, loco, porque a él le decían el loco Gil. El Gil de apellido le decían el loco. Y él mismo miraba la fórmula y decía, te pasaste, loco. Pero la mayoría no había entendido nada. No entendía nada. No, él desplegaba aquellas fórmulas en el pizarrón, eran impresionantes. Yo me acuerdo que él tenía, era muy frecuente, claro, el que lo había tenido más de un año ya sabía. Pero él cuando tenía alumnos, bueno, él lo debe haber conocido porque era especial. Entonces, uno de los mejores profesores, pero también muy especial. Él tenía varios dichos, entre ellos, cuando tenía alumnos nuevos, cuando venía un grupo nuevo, alguno decía una barbaridad. Y eso, lamentablemente, él tenía esas cosas malas, ¿no? Porque ¿qué le decía? Venía y decía, sos un león. Le decía. No, le decía, qué bien, dice, sos un león. El tipo quedaba ahí, no pensaba que había dicho bien lo que le había preguntado. Daba una vuelta ahí y venía y le decía, ¿sabés lo que es el león? El rey de los animales. Eso lo decía, digo, yo lo presencié, ¿no? Era una forma de... Pero ojo, tenía... Caracterizarán así los profesores de química, porque yo no tengo un único profesor de química. Viejo, allá es tal cual. Bueno, tal cual. En realidad uno debe aprender esas cosas para decir nunca tengo que hacerlas, ¿no? Pero traté de meter eso ahora para cambiar un poco el ambiente y volver a retomar la atención y decir, bueno, vamos a ver si seguimos con las palabras, con diptongos y hiatos. Y entonces, el hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian en la misma sílaba. ¿Qué era el diptongo? Dos vocales en la misma sílaba. Dos vocales en la misma sílaba. ¿Qué es el hiato? Dos vocales, pero se separan. Normalmente eso de una vocal a la final de la sílaba y al siguiente de otra vocal al inicio de la otra sílaba. ¿Cuál es la explicación de esto? Si tengo uno, las dos vocales van en la misma sílaba, la otra van separadas. ¿Ah? O sea, tengo una sílaba donde tengo, por ejemplo, la A y la U, ¿no? Y acá tendría, en este caso, la A y la U. ¿Por qué? Porque en el hiato va a haber un tilde que la separe. El hiato, tendría hiato, no tendría. Tendría la definición de ese hiato, entonces tendría. ¿Qué es lo que tengo que recordar de esto? Está ahí, bien clarito. Cuando yo tengo separado, se llama hiato, las vocales, y cuando las tengo juntas es un diptongo. Esa es la definición más fuerte, ¿no?, de la cosa. Junta es diptongo y separada hiato. Sí, exacto. Merecía, por ejemplo. Ahora vamos a ver ejemplos. Son Ahí vas a los pasar una.
te animás a pasar. Ay, No, sí. Hay 3 clases de acá. 3 clases de hiatos. 2 vocales iguales, que eso no existe en el diptongo. En el diptongo no existe la posibilidad, siempre que hay 2 iguales, A, I, Oh, ¿no? Sí. Créeme. Claro, Lee. claro. Y ahora después vamos a ver cómo se acentúa acá. 2 vocales iguales. Una vocal abierta y otra vocal abierta distinta. En ese caso no son 2 iguales, ¿no? Son 2 abiertas. Caen, ahogo, teatro. ¿Cuál es la diferencia acá? Que si yo voy a separar, yo no digo todo en una misma frase, sino que se parte acá. K, Ca, A, O, O. se parte acá. Se parte acá. E, A, Ah, Ahora es parte de la A, ¿Qué? después H-O, ¿no? se parte la sílaba. El ejemplo de nieta Lo, sería mire. las palabras Sí. de la sílaba. Yo. ¿Lo qué? En el caso de nieta, ¿qué sería? No, pero vamos a trabajar con esa. Ah, Vamos a trabajar con esa, porque si no, estamos tratando de que se concentren en eso que está ahí. Una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿qué era igual? El diptongo nosotros teníamos también, ¿se acuerdan? Una abierta y una cerrada podía ser diptongo. Pero, miren esto. ahí tiene la vocal cerrada. Exactamente. Y acá decíamos di, a, ca, i, mos. Se separa. El hiato hace que se quiebre la sílaba, se parta la sílaba. Entonces, el diptongo es mucho más fácil, porque va todo junto, las 2 vocales. En este caso, la vocal, una vocal queda parada en una sílaba y la otra queda en otra. Y esto, en la mayoría de los casos, nos hace confundir. Porque si nosotros estamos separando en sílabas para ver si es aguda, si es grave, si es rúcula, decimos, pa, ¿y esta qué? Porque hay 2 vocales juntas, ¿no? Y el tilde va en la cerrada. Si las vocales son 2 iguales, sabemos que ahí se separan, ¿tá? Porque existen hiatos. Si hay 2 vocales abiertas juntas, también sabemos que se separan, que se forma el hiato. Si hay una vocal abierta más una vocal cerrada o al revés, pero el tilde está en la vocal cerrada, ahí también se separa. Eso es hiato. O sea que tenemos 3 casos. 2 vocales iguales, muy fácil. Siempre que encontremos 2 que son iguales, que se repiten, ahí tenemos hiato. ¿Tá? Esa es una definición muy fácil. Pero Sí, sí. ¿Pero qué? B o O. 2 iguales. Por ejemplo, cuando decía la palabra Ustedes no se compliquen con otras palabras porque estos son explicaciones. Después podemos hacer ejercicio. Porque si no salimos de lo que cada uno está tratando de focalizar, que es eso que tenemos ahí. Ahí tenemos 2 palabras. Saavedra, chiita. Después tenemos caen, ahogo, teatro, héroe. ¿Ah? En esas, incluso héroe, ¿qué tipo de palabra es? Grave, aguda, esdrújula. esdrújula. Hay 3 sílabas ahí. No. Sí. Hay tres sílabas. Recuerden que estamos hablando que acá, esta se parte. Esta se parte. Tenemos una sílaba, Puede ser brújula. otra sílaba y otra Y sílaba. brújula. Es esdrújula, ¿verdad? Tiene 3 sílabas. Tiene el tilde antepenúltima, brújula. Tiene 3 sílabas. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que el hiato separa una sílaba. ¿Sí? No entiendo lo del tilde y cómo se cuando es grave se lleva sílaba. ¿Cuándo es grave? Con la regla. Sí, eso sí. Sí. Pero hay reglas que dicen que no tendría que llevar tilde y al tener un hiato se lleva y eso no. No. El hiato, ahora te vamos a decir cuándo lleva tilde en el hiato. ¿Tá? Tú tenés que mirar primero dónde. Lo primero que hay que hacer si yo tengo duda de una palabra, ¿qué es?
separar en sílaba. Yo separo en sílaba. Si no tengo problema en separar, voy y digo, está, es grave, es aguda, es esdrújula, y ahí está terminado. Si yo encuentro dos vocales juntas, ahí puedo tener un problema. Y ahí entro a ver las reglas. Pero estas palabras también cumplen las reglas de acentuación, las reglas generales. Salvo en algunos casos especiales. Y ahí tenemos también que la H, así como no impedía el diptongo, tampoco impide el hiato. O sea que permite que se parta o permite que se junte. Depende del caso. Pero la H no afecta ni tanto la presencia del diptongo, que es cuando van juntos en una misma sílaba, como la presencia de hiato, que es cuando se parten al medio. Combinación de dos vocales iguales, una vocal abierta más otra vocal abierta, o sea, dos vocales abiertas. Recordamos que el diptongo, siempre que yo encuentro dos vocales abiertas juntas, se separan. Resulta que dice, cuando lees la cosa dice, me debe 10.000 pesos y vos vas a firmar. ¿No? Para entender eso, tenemos que, el ejemplo venía porque muchas de estas reglas las aprendimos y no nos acordamos. Pero en la medida que las practicamos, ahí es donde entonces hay que leer esto. Este material que se lo damos no es solamente para hoy, para la clase, es para que ustedes se vayan a su casa y traten de escribir, porque escribir, cuando yo escribo, reafirmo el conocimiento. Si yo lo leo, lo escucho, pero después lo escribo, o lo transmito verbalmente a otros, se lo cuento, mira, vos sabés que aprendí tal cosa. El hecho de contar exige un esfuerzo en nuestro sistema todo cognitivo que hace que nosotros estemos reafirmando eso. Y también puedes practicarlo y tenerlo leyendo un libro. Claro, siempre que leo libros, yo estoy ayudando a comprender las palabras que están bien escritas. Porque el libro tiene correcciones, tiene un montón de cosas antes de ser impreso. No sale con falta. Y además en el libro yo leo frases en contexto, no palabras sueltas. Claro. Y eso me ayuda, cuando tengo que hablar, a tener también un lenguaje más rico. Si yo leo, si yo escucho cosas, porque puedo leer o puedo escuchar también a gente que habla, ¿no? Pero si yo trato de transmitir, ahí estoy haciendo un esfuerzo mucho más importante. Entonces, en todo esto, donde hay cosas para entender, y además nosotros hoy le vamos a dar un ejercicio para que se lleven de comprensión lectora, pero se van a llevar el ejercicio y se van a llevar las soluciones también, pero no para que hagan trampa, ¿no? Al solitario no se hace trampa. Entonces se lleva el ejercicio y se lleva pero con fundamentaciones de por qué tal cosa. Porque es un tema que lo podemos hacer, lo puede tocar en la prueba. Sí. Una pregunta. Sí. Las palabras, las graves, Sí. ¿no? Sí. Acentúan en la penúltima Sí. y terminan en consonante que no sea N o S Ahí llevan tilde. y vocal. No, vocal no lleva tilde. Vocal lleva tilde si es aguda. Vocal N y S lleva tilde si es aguda. Sí, sí es aguda. Las graves. Las graves llevan tilde cuando es consonante, excepto N y S. ¿Y cómo ahí caímos y aullan? Claro, pero ahí estamos en presencia de otro fenómeno que es el hiato. O sea que el hiato no cumple la regla. Hay determinadas formas en ellos que no cumplen las reglas. Porque eso vendría a ser grave, Claro. que no cumple la regla por el hiato. No, pero seguro. Porque Ya. acá no ¿Dónde te- tiene el acento? Acá tenés K, I, mos. Por eso. O sea, sería, lo que dice la compañera está bien, sería grave, pero acá está con otra situación. Ah, El tema. ese es el tema. Por eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Familiarizarme con palabras que estén escritas de otra manera.
Porque si nadie... queremos aplicar la regla ahí, vamos a... Las reglas no son... Por eso, si fueran solo aquellas reglas, nadie tendría falta, ¿no? El tema es que el lenguaje, el idioma español, es tan rico y tiene tantas variaciones. Aparte, los tiempos verbales Por eso para el son tremendos. Si uno quiere aprenderse los tiempos verbales, si quiere saber, Ah, es no, pasar la vida impresionante. Es lo que le cuesta a la gente. Nosotros decimos el chino, hablar en chino, porque decimos, nosotros siempre decimos de chico, me habló en chino, ¿no? Cuando no entendemos nada. Chino mandarín. Pero dicen que el español, Es mucho más difícil. claro, porque tiene tantas y tantas formas, ¿no? Verbales. Modismos, ¿no? Depende mucho. Tiene Sí. modos, No, y aparte imperativo, los- subjuntivo, imperativo. Y Sí. él no tiene que conjugación verbal dentro de eso. Los tipos de conjugaciones verbales, los tiempos verbales son tremendos. Ustedes se Grupo acuerdan del perfecto. liceo. El presente, el grupo perfecto, el Sí. perfecto, el perfecto simple, condicional, condicional futuro, condicional. Y un millón. Claro. Sí, Eso, depende mucho de qué idioma Vale. sepas también. Ahora. ¿Sabes portugués? Ahora, Sí. volviendo a lo nuestro. Sí. Una más que dice la acentuación de este porqué. Ahí tiene el porqué. ¿Te animás a pasar Ah, una? bien. Acentuación del verbo. Ah, ahora sí. Acá van a entenderlo. Depende del tipo de hiato. Cuando son dos vocales iguales o dos abiertas distintas, siguen las reglas de acentuación. Ajá. ¿Tá? Pero cuando hay una vocal abierta y una cerrada, ahí no cumplen las reglas, es lo que le decía a la compañera. Ahí soy un adelantado. Claro. me doy cuenta. Siempre llevan tilde, independientemente de que le exijan o no las reglas. Ejemplo, taur. Ah, ¿Qué es esa palabra? Taúr es taur es timbero. Ah, con plátano. Sí. Ya lo vimos. Había otro, taur y no Que sé no es qué, lo había mismo que otro. jugador de truco. Navío también separa a navío es una palabra grave, ¿no? Navío acentúa la penúltima sílaba, termina en vocal, no debería llevar tilde, termina en vocal, si seguimos la regla, pero cumple la regla esta de los hiatos que claro, y lleva tilde además en la vocal cerrada. Regla también. Porque la voz es abierta. ¿Eh? La voz es vocal abierta. Claro. Rompió el... O sea que siempre llevan tilde. Cuando llevan, claro, cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada, cuando es hiato, siempre llevan tilde. En la cerrada, ¿no? Sí, independientemente de las reglas. Cuando hay una distinta de otra, ¿no? Bueno, cuando hay dos iguales, por ejemplo, ¿tá? Ahí cumplen las normas. Se dice que... Si hay dos vocales abiertas, distintas, pero siguen las reglas de la acentuación, ahí se cumple. Un minutito, Sí. ¿jesuítico no es diptongo? No, ahí jesuítico es un hiato. Pero aparece el ejemplo de Pero ¿y diptongo. por qué? Porque son dos cerradas. Son dos, Jesús y... a ver el ejemplo ese, los Dos cerrados. iguales o dos vocales, son dos vocales iguales o dos vocales abiertas distintas. En ese caso son dos cerradas. El hiato lo rompió el diptongo. Sí, son dos vocales iguales o dos vocales abiertas Así distintas. se Sí, la decía. regla general jesuítico, créele, está perfecto, está dentro de lo que dice. Ahora jesuítico me complicó la vida. Así se Sí, dice. porque no lo dice. Pero jesuítico lleva tilde. El Y es, el tema es así, en ese caso, hiato rompe el diptongo. claro, rompe el dictón. Así se No son llama. opuestos. Claro, El hiato rompe el diptongo. claro. Son En opuestos. ese caso es jesuítico es ejemplo de la de abajo. Ah, claro. No, son dos cerradas. Rompe el diptongo, si fuera diptongo no llevaría tilde. ¿No? Jesuítico. Son dos vocales cerradas. Tendría que decir que es Claro, claro. En este caso, Tico, tico, tico. dos vocales iguales o por dos vocales abiertas distintas, pero en este caso son dos cerradas. En ese caso también rompe el diptongo, se parte ahí jesuítico y lleva tilde. Claro, ahí es un tema de saber Claro. cómo separarlo. Exacto. Pero, o si no, conocer la palabra.
que es la otra cosa. Cuando yo Pero me parecía ver... Yo tengo dos formas de encarar. Cuando yo sé la palabra, y eso es la lectura, yo voy directo y la pongo. Ahora, si tengo dudas, es donde entro con las reglas. ¿No? Ahí entro a ver todo lo que yo sé de reglas. Si conozco todas las palabras que me pusieron en la prueba, no preciso aplicar reglas, porque ya las conozco. Yo a eso me han venido bien, pero yo no me acuerdo de las cosas. No son mis reglas. Bueno, pero quiero decir una parte. No, no, Paso sí. de la escuela. Claro, yo te digo, no son mis reglas, son las reglas que dice la... ¿Cómo separaríamos jesuítico en sílabas? Jesui y no. Jesui y O sea, quedan ahí Se sola. podría decir Claro. que Aquí entonces tenga cuando hay sola. dos ¿Qué vocales es se el separan, grupo? por ejemplo, ¿Qué o, palabra? Jesuítico. A ver, nosotros vamos a hacer una cosa ahora porque queda bastante y terminamos 12:30. Vamos a seguir 10 minutos más con lo que está acá y después les prometo que antes de terminar hacemos un repaso de todo de vuelta. Volvemos a ver Vitongo, volvemos a ver Guiato. Mira, igual si no cerramos la puerta y... No, pero la idea tampoco es porque es muy pesado esto para dar 3 horas por día. ¿Viste? Claro, es lo que yo les digo. Aparte necesita que ustedes se tomen también con la hojita, con lo que sea, y reflexionen un poco sobre eso. Y miren palabras, y miren ejemplos, porque si no queda muy... o sea, estoy tirando mucho concepto teórico acá. Y eso es muy pesado para todos, no para cualquier grupo. Por eso yo hice el corte, por eso le hice las anécdotas, porque esto es muy pesado. Son muchas reglas. Y las reglas son pesadas, porque son cosas que uno está tratando de asimilar. Entonces hay que leer, hay que agarrar el material, tratamos de que estuviera bien claro, creemos que les va a ayudar y además seguir repasando con los ejercicios que tenemos y con lo que les vamos a dar ahora. ¿Ah? Seguir una más, Miriam. Vale. Monosílabos. Aquí cambiamos un poco la cosa. Esto ya lo habíamos visto, sí. Esta la vamos a pasar medio rápido. Los monosílabos, El signo. por regla general, no llevan. Y miren, pie y fui, nosotros generalmente le ponemos tilde. Pero pies sí tiene. Cuando es... Claro. Ahora, ¿No son los pieses? fe no tiene tilde. Se le pone, pero en realidad lo que dice la regla es que no lleva. ¿Viste? La prueba que La excepción es lo que nosotros veíamos al principio, que es esa tilde diacrítica a veces para diferenciar dos usos de la misma palabra. Ahora bien, lo mismo que lo vamos a repasar del pasado, con otros ejemplos. La tilde diacrítica es la que permite distinguir palabras pertenecientes a diferentes categorías, que tienen la misma forma de escribirse. Se escriben igual. La misma forma de gráfica. Vamos a ver con ejemplo. Ahí está. Él y él. Él, artículo masculino. El lápiz. El conductor. Y él, pronombre personal. Me lo dijo él. En vez de decir me lo dijo Jorge, me lo dijo él. Ah, seguimos. Tú y tú. Tu posesivo, tu abrigo está aquí. Tu nombre me sabe a hierro. Y tu pronombre personal. Tú siempre dices la verdad. Qué bueno que le diga eso a alguien, ¿no? Tú siempre me dices la verdad. De confianza. Eso es confianza. Mi y mi. Mi posesivo, ejemplo, te invito a cenar a mi casa. Opa, hay malas intenciones. Mi, otro mi acá, hay 3 mi. El mi nota musical. El mi ha sonado desafinado, eso no tiene tilde. Do, re, mi.
solamente está la puerta. Acá está la puerta. ¿Ahí te irías? Mi pronombre personal también. Mi pronombre personal, tienes algo para mí, que se lleva tilde. Ya hablamos de la infusión en te, se lleva tilde. Y te he comprado un par de zapatos. No lleva tilde. Más y más. El más, en el lenguaje, en el idioma español se está tolerando de que se ponga sin tilde o con tilde, mejor dicho, se ponga sin tilde y se considere no falta. Pero más, él quiso convencerlo, más fue imposible. Ese más sería Un pelo, como el pelo un pelo. Exacto. Como se llama eso conjunción adversativa, complejísimo para explicar. Simplemente, pero él quiso convencerlo, pero fue imposible. Él quiso convencerlo, más fue imposible. No lo usamos mucho. Ahora, habla más alto cuando es, ¿no?, comparativo, adverbio de cantidad, ahí lleva tilde. Sí y sí, lo que habíamos visto, cuando en sí, cuando es un adverbio de afirmación. Dijo que sí, ese lleva tilde. Todas las otras formas no llevan tilde. O como pronombre personal. Solo habla de sí mismo. Y ahí va también. El sí mismo es la otra forma, sí mismo. Cuando habla de sí mismo, esa es la otra forma de lleva tilde. Pero lo más común de nosotros es no poner tilde cuando decimos sí. Vamos a decirle sí. Lo decimos con un lejano bárbaro. O por Y ejemplo, no le ponemos tilde, pero ese lleva tilde. No, llevo ti. Y las otras, sí, nota musical, de y de. Un vestido de seda no lleva. De usted, del verbo dar, las gracias a su tío, eso, que no lo usamos mucho tampoco, lleva tilde. Cuando viene del verbo dar, lleva tilde. Esa es la característica, ¿no? El verbo dar lleva tilde. Sé y sé. Yo no sé nada del verbo saber o del verbo ser. Sé, benevolente, eso lleva tilde. Pero se comió toda la torta, Eso no lleva. esa no lleva. O yo, o y o. ¿Cuándo lleva tilde la o? Esa o sola. O es, por ejemplo, una cosa o la otra. Se usaba mucho, inclusive cuando se trabajaba términos contables o cuando se estaba hablando de números, 3 o 4, para que no quedara 304, se le ponían tilde la O esa entre el 3 y el 4. ¿Nunca lo vieron? ¿Nunca lo sintieron? Se utilizaba solo cuando aparecía escrita entre dos islas. No sabía. Son 3 porque la compañía se va. Son ¿No queda 304? No, eso no. es esa, es el Sí, ejercicio ahí. después lo repartimos. Eso. Se lo doy a Marlene que se va ahora. Sí, se va a la próxima. Voy a pasar. Entonces, bueno, nos vamos a ver. Está, buenísimo. Después los otros están en la plataforma. Sí. Sí, que hoy no lo van a subir, creo. Porque. Yo sigo sin poder subir a la plataforma. Sí, bueno, porque no le mandaste mensaje de Solo entre números se usaba, pero no está. Tenés que pedir a que cambie A la la derecha, a la clave. derecha. A la derecha y Dale, un poquito más a la derecha. Un poquito más a la derecha, más adelante. El lunes Más lo voy a adelante. decir porque ahora no está. Ahí. no, ahora que tienes que cambiar la Una plana. pregunta. Sí. No sé qué tiene que ver con el diálogo directo con la persona. Cuando es directo con alguien, es como que se acentúa más que cuando uno habla en general. ¿Cuál es el dato? Por ejemplo, no sé, que lo que estoy viendo es que cuando lo habla de una persona a otra, se acentúa más que cuando uno está hablando en general algo. Claro. Pero no Más bien cuando es pronombre personal. Cuando sustituye a un nombre, cuando hablamos de nosotros mismos, ahí es cuando lleva tilde. Por ejemplo, Uruguay es el país más grande del mundo, ¿no? Ah, en ese caso está comparativo, eso sí lleva tilde. Por ejemplo, si sé más, tal cosa. Si es algo, Pero el del más es por comparativo. Pero el C más es del verbo saber, y ahí siempre se va tilde. Y pedí que la cambiara. Que también te pueda hacer eso. Bueno, seguimos una más. La confusión no lleva más.
Esa se utilizaba más bien para que no te quedara 304 en vez de 304. Porque viene alguien y lee esto sin el tilde. Viene alguien y lee esto sin el tilde así. Y dice, ejemplo 304. ¿Vieron? Está bien que se tiene que poner, se confunde. Antes no llevaba tilde, solo cuando aparecía escrita. Hoy la conjunción no se escribe siempre sin tilde, se lo han sacado eso. Hay gente que lo sigue poniendo. Siempre te confundís. Sí. O por ejemplo, cuando dice una cosa o la otra y no puede ser. Pero más bien era en números, cuando estaban tres números. Una más, ahí está. Los demostrativos están este, ese, aquel, estos, femeninos, esta, esa, aquella, estas, neutros, esto, eso, aquello. Una más. Los demostrativos este, ese, aquel con sus femeninos pueden llevar tilde cuando funcionan como pronombres. Esos son tus regalos, no estos. Estás hablando de algo especial, ¿no? Aquellas, las de Nacional o las de ganaron el campeonato. Estás hablando, en este caso, como pronombre. Estás sustituyendo un nombre por aquella. Y en ese caso lleva tilde. Antes el tilde era obligatorio en caso de ambigüedad. Hoy se puede prescindir del tilde, lo que preguntaba la compañera hoy, sobre aquel. En casos de doble interpretación que se puede, o sea, en estos casos, como que la regla es bastante flexible. O depende del contexto. Sí, y también hay mucho más, digamos, permisividad en cuanto a permitir que se pueda usar de una forma u otra. Seguimos un poquito, ahí está. No llevarán tilde si determinan un nombre. Las preguntas de aquel examen me parecieron muy fácil porque está ahí el examen, ¿cuál es? ¿No? De aquel examen. Las formas neutras de los pronombres demostrativos nunca llevan tilde. Esto, eso y aquello. Esto no me gusta nada, nada de aquello, la verdad, esos no llevan tilde. Y este Las palabras las palabras a dónde, cómo, cuál, cuánto, dónde, qué y quién, cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo, siempre llevan tilde. Eso lo habíamos visto. Si están entre signos de interrogación, todas esas palabras llevan tilde. Una más. También cuando introducen oraciones interrogativas, lo habíamos visto también. Cuando llegó, le preguntaron qué estaba haciendo allí. Son indirectas, o sea, no tiene el signo de interrogación, pero le está planteando como una interrogación. Todos somos conscientes de qué duras circunstancias ha tenido que superar. Son interrogativas o exclamativas, se llaman indirectas porque no tienen los signos de interrogación. O sea, siempre no tienen signo de interrogación, son indirectas. Solo y solo pasaré, solo este verano acá, o sea, este verano específico, en soledad perdón, esa es la otra interpretación. Pasaré solo, yo voy a estar solo. Y al revés, pasaré solo este verano, en ese caso estoy hablando del verano solamente, únicamente, y ahí lleva tilde. No entendí ese ejemplo, polosa del Sí, verano. cuando estoy hablando de mí en soledad, solo, en soledad, ahí no lleva tilde. Ahora, cuando hablo de solamente, únicamente, en esa ocasión especial, ahí lleva. Aún lleva tilde cuando significa todavía. Si yo lo cambio por todavía, lleva tilde. Si lo puedo cambiar por todavía. Aún es joven. Ahora, cuando significa incluso, por ejemplo, todos los socios, incluso los más conservadores, aún los más conservadores, en ese caso, no lleva tilde. Disculpa, no. Sí. Me perdí. Aún estás solo. Aún, cuando significa todavía, lleva tilde. Cuando significa también o significa incluso,
no lleva tilde. Depende del significado. Acuérdense solo de uno, no del otro, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando diga todavía lo puedo cambiar por todavía? Ahí lleva tilde, es el único. Las otras no llevan tilde. Aún mañana tengo que estudiar, ese tampoco lleva tilde, ¿no? Aún llueve. Es como... Aún mañana, la frase está media. Está complicada porque aún mañana va a tener, también mañana va a tener que Por eso, ser. ese no lleva tilde. Sí, cuando significa todavía lleva tilde. O todavía. Si yo lo puedo cambiar por todavía, lleva tilde. Esa es la. Aún llueve, eso sí lleva. Sí, todavía llueve. Lo puedo cambiar por todavía, lleva tilde. Si lo puedo cambiar y no se distorsiona. Una más y ya creo que cortamos por ahí. Cada una es una tramposa, pues si vos me decís aún me siento mal, ahí como le pones un incluso. Incluso, viene a ser como incluso. Porque aún es joven todavía. Ah, porque es todavía también. Sí, los otros es por también o por incluso. Sí, sí, sí. Está. Esto, la situación de palabras complejas, compuestas, ustedes lo pueden ver. Es cuando son, se le agregan, se juntan dos palabras. Son palabras que tienen dos partes. Buscapiés es una palabra, asimismo es una palabra compuesta, 17º es una palabra compuesta. Cuando llevan dos tildes, ¿qué pasa? No llevan los dos tildes, no existen en nuestro idioma dos palabras, una palabra con dos tildes. 100 pies también, ¿no? En este caso pasa a ser 17º como una palabra esdrújula con tilde en la... ¿tá? El 100 pies es más complicado, ¿no? Porque ahí MP después ahí. O sea que no es el 100, Es 100. claro, es 100 pies. Entonces Claro, es un nombre que ya no es compuesto, sino que es un nombre que ya se juntó. No es 100 pies, sino es 100 pies, es MP, nunca va NP, entonces ahí es lo mismo que el MB, MP, MB son dos uniones de esas. Esto uno las aplica cuando tiene dudas, ¿no? Es saber cómo se debe hacer para poner en un acento, para acentuar una palabra, para escribirla bien. Pero muchas veces nos pasa cuando estamos acostumbrados a escribir bien o cuando conocemos el lenguaje, que no debemos complicarnos con las reglas. Las reglas es para cuando tenemos dudas. Cuando yo no tengo dudas, escribo. Y si tengo la duda, ahí sí busco la regla, trato de acordarme la regla. Porque si no estoy haciendo un esfuerzo intelectual muy fuerte. ¿No? Tratar de cada palabra que pasa, aplicarle las reglas, es complejo. Entonces yo debería, en principio, hacer más bien el ejercicio de escribir bien o tratar de escribir bien como yo estoy acostumbrado, y luego, si tengo dudas con algunas palabras, ahí sí tengo una herramienta que es la que nosotros estamos compartiendo acá, que es las reglas. Cómo se escriben las palabras, o cuáles son las formas aprobadas o las formas, digamos, que están reglamentadas dentro del idioma. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de esto, del diptongo, el triptongo y el hiato. ¿Te animás a pasar? El diptongo, dos vocales en la misma sílaba. No se separan las vocales en las sílabas. No se separan, las vocales quedan juntitas ahí en la misma sílaba. Amigas. Acuérdense, el diptongo, las vocales son amigas, son pareja, ¿no? Y ahí tenemos una abierta y una cerrada, o dos cerradas distintas. En ese caso no se separan una abierta y una cerrada y dos cerradas distintas. Y recordábamos que la H no cambia nada, en el medio de ellas se mantiene esa unión. La H no las afecta para nada. Esas de las combinaciones, pero vamos a seguir un poquito más adelante después de los ejemplos, más que nada con la acentuación acá.
Las palabras con diptongo llevan tilde de acuerdo a las reglas. Agudas, graves, esdrújulas, ¿verdad? Tienen que ver con las reglas que ya estudiamos y que ustedes manejan muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Deberíamos. Una más acá. ¿Dónde se colocan los tildes cuando hay diptongo? Cuando está el diptongo formado por una abierta y una cerrada, en los diptongos siempre va en la abierta. ¿Ah? En este caso es lo opuesto al hiato, que ya lo vimos, y que ¿dónde iba el tilde cuando era hiato? En la cerrada. En la cerrada. Porque si va en la cerrada, corta la oración. Cuando va en la abierta, como que queda todo junto. Adiós, no digo adiós, no. Claro. Adeus. Ese tilde más bien une ahí. Entonces mantiene el diptongo. El tema es cuando encuentro acentuada la vocal abierta, ahí yo sé que esa sílaba no se separa. Cuando los diptongos son formados por vocales cerradas, el tilde o la tilde se coloca sobre la segunda vocal. Cuando son dos del mismo tipo, cuando son dos cerradas, el tilde es en la segunda vocal. Sí. Adiós. ¿Cómo lo separaríamos en Adiós. 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 Sí. Inclusive ahí cumple la regla de la... ¿o no? ¿Dónde se acentúa? En la segunda. No. No. En La la, última sílaba. No, perdón. Sí, sí. en la vocal abierta. No, pero En la abierta. Sí. yo primero tengo que mirar en qué sílaba se acentúa. Ah, sí, sí, la ¿En segunda. qué sílaba se acentúa? En la segunda. En la segunda. En la última. En la última. Adiós. Lo separo, ¿no? Pero no se cuenta de derecha a izquierda. Yo eso tengo una confusión bárbara. Sí, siempre. Sí, pero Es la ahora es primera. la última. Pero ahí, por ejemplo, adiós sería la primera, porque si es de derecha a Es izquierda. la primera, y lo que estamos diciendo. La primera. Es aguda, dijimos, Sí. terminada en S. Cumple la norma, la regla. Adiós, lleva tilde. Cumple la regla. ¿Está? Después, cambié. Cumple la regla, ¿no? Sí. Se acentúa en la última sílaba, siempre de derecha a izquierda se cuentan las sílabas. En los diptongos formados por vocales cerradas, siempre, ven ahí, está en la segunda. En la segunda vocal. Después. Seguimos una más. Diptongo. Tritongo, tres vocales, donde hay una abierta que está metida en el medio de dos cerradas y que lleva tilde justamente en esa abierta. Puede ser la A, la E. Un sándwich de dos cerradas con una abierta al medio. Un sándwich de vocal abierta. Con dos panes de cerrada, ¿no? ¿O no? ¿Está? Lo gráfico siempre sirve para acordarse. ¿Se acuérdense de un sándwich? ¿No? Dos panes. Los dos panes que son las vocales cerradas. Y en el medio ¿no? La vocal abierta que es la que lleva él. En caso de llevar el O sea, sería una I, una U de pan. Y A, E, O, U, O. Miau. Entonces sería camión. Miau. Güey. Son palabras. Sí, está. Bien. Acentuación en los diptongos. Triptongo. En los diptongos, perdón. Perdón, profe, perdón que no corrija. Siempre cuando lleva tilde va en lo que es el medio del sándwich. Ya que estamos, por ejemplo, en el medio, en la vocal que está en el medio, ahí le pegamos fuerte. O sea que la que llevaría el tilde sería la mermelada. Si la mermelada o el Exacto, o jamón. el jamoncito. O el jamoncito. Exacto. Ahí, el jamón o la cosa, el pan siempre, pobre pan, queda afuera de todo. ¿Está? Y es la clave. El Bueno, hiato. Y después el hiato, que es la secuencia de dos vocales
pero que no se pronuncian en la misma sílaba. Ahí tengo la diferencia, ¿no? con el diptongo. Están en distintas sílabas, se parte la sílaba ahí y eso me cambia todo el funcionamiento de la palabra. ¿Te animás a pasar una? Dale. 3 clases. 2 vocales iguales, esas siempre se separan. Si yo encuentro 2 vocales iguales, siempre sé que la sílaba ahí se parte. Esa es bien fácil. Una vocal abierta más otra vocal abierta distinta, la A con la O, por ejemplo, o la O con la E, O la A con la E. o la E con la A. Es decir, en esos casos también hay hiato y ahí se separan. Teatro, Cae. héroe, Ahogo. separan. Y vocal abierta más vocal cerrada con el tilde en la cerrada, ahí también hay hiato. A, U, yan. Caímos. Día. Día. O sería- Separa, parte, cuando se acentúa la vocal cerrada, ahí se abre la oración, la sílaba. Cuando se acentúa en la abierta, la oración, la sílaba se mantiene con las 2 vocales juntas. En ese caso era el diptongo. Esa es la diferencia. La diferencia más notable es esa. Van acentuadas distinto, ¿no? Si se parte la oración, va acentuada en la vocal cerrada. Si la oración se mantiene con las 2 vocales juntas, va acentuada la abierta. ¿Ah? ¿Eso está claro? Bueno. Siempre que hay 2 vocales abiertas se separan. Siempre que 2 vocales abiertas juntas se separan, distintas. Sí. Que el hiato es como el diptongo, pero no se separa y a su vez no tienen vocal abierta y abierta. Sí. Esa sería la diferencia que Claro, el otro tiene vocal cerrada y vocal cerrada. Esa es la única, las únicas Sí, diferencias. no, y en el diptongo también que pueden haber 2 vocales iguales. Y ahí se separa también. En aquel no tenía, ¿se acuerdan? El diptongo no tiene 2 vocales iguales, no es diptongo. Siempre que hay 2 iguales, se parte. Esa es otra. Esa es otra diferencia. Pero está buena tu síntesis. Y la H se aplica para ambos. Exacto, la H para ambos. Y también, te animaba a pasar una más. Ahí. Los hiatos cuando son 2 vocales iguales o 2 abiertas, mantienen las reglas de acentuación. O sea, las reglas. El único caso que cambia es cuando son una abierta y una cerrada, porque ahí es para diferenciarla justamente del diptongo. Se acentúa una en uno y la otra en otra. La abierta en uno y la cerrada en otro. ¿Alguna duda de esto? Claro, pero si Si no no. va a quedar toda la diapositiva, si va a Todo, ser- todo queda en la plataforma.